Dale. Bueno, en realidad vamos a estar escasos de tiempo. Por ejemplo, yo estuve ahora en la iglesia de Carlos Aquino y estuve 3 días. Y voy a volver a un cuarto día porque Carlos me pidió de la parte práctica que había que reforzar un poco más. Entonces, si nosotros nos atenemos al librito, a toda la teoría, nos va a faltar que ustedes vean cosas de la práctica. Y cosas de la práctica incluye algún video donde yo hago una entrevista a una persona y le puedo predicar con el método que ustedes van a ver esta semana o estos días que vamos a estar viendo. Entonces vamos a tratar de hacer las dos cosas, teórico-práctico. Yo no sé si hoy vamos a poder ver algún video, pero por lo menos mañana, o sea, que quede algo bien claro y que se pueda aprovechar bien. Porque imagínense, en un instituto bíblico, yo tengo 24 horas de evangelismo. Entonces, ahora tenemos no más que 4 horas. Entonces yo tengo que reducir todo lo que más pueda, lo más práctico para ustedes. Ahora, vamos a anotar algunas palabras acá. La introducción vamos a anotar. Pero al hacer así, significa que yo les voy a tener que mandar a Rolando las palabras para que ustedes después pongan en el librito todas las palabras que le van a faltar. Entonces le va a quedar completo el taller, porque yo todo lo que está acá lo voy a hablar acá. ¿Me explico? Pero lo tengo que hablar en dos, teórico-práctico. Entonces va a haber cosas que no vamos a poder anotar ni vamos a completar. Entonces vamos a empezar con la introducción, sí. Dice, existe una gran diferencia entre ir a pescar y regresar. Ahí yo cuando paro, la palabra, anoten. Bueno, no sé quién necesita que no tenga. Bárbaro. Bueno, existe una gran diferencia entre ir a pescar y regresar a casa con pescados. Esto último implica tirar la carnada y sacar el pez. Al pez le gusta comer la carnada, pero no ser enganchado. Si has tenido la experiencia de ir a pescar, es probable que te haya sucedido esto. El pez se acercó, comió la carnada y como vino se fue. El propósito de este taller es instruir al alumno para que eso no le suceda. El inconverso puede no convertirse, pero no debe irse ignorando la verdad. Por ejemplo, ¿ves? Yo voy a hacer acá, vamos a representar a 2 anzuelos. Con carnada. ¿Dónde piensan ustedes que el pez se va a quedar enganchado? ¿En cuál de los dos va a quedar primero enganchado? ¿En el 1 o el 2? El 1, claro. Creo que de un bocado ya queda prendido. En cambio en el otro es más atractivo. Pero puede empezar a ver, posiblemente el pez vaya al otro, pero empieza a comer o a tirar y no deja el anzuelo solo. Entonces, ¿por qué esta ilustración? Porque a veces en el evangelismo queremos pasear al inconverso por toda la Biblia y no nos conviene porque vamos a llegar a discusión. Yo, por ejemplo, cuando comencé a predicar, usaba mucha carnada. Y bueno, usaba muchos textos bíblicos.
Y a veces paseándolo a los inconversos por la Biblia, dándole tanta carnada, se iba y no quedaba enganchado. Entonces, por ejemplo, a veces supongamos que yo hablo con un testigo de Jehová, no cree en la cruz, cree que Cristo murió en madero. Y estoy gastando tiempo para mostrarle que Jesucristo murió en la cruz. ¿Qué me interesa a mí de dónde murió Jesús? Si a mí no me salva ni la cruz ni el madero. A mí me salva la obra que Jesús realizó en la cruz o en el madero. No, porque en el cielo no, la tierra. Los justos heredarán la tierra. O sea, ¿qué interesa dónde vivir? Lo más importante es con quién vamos a vivir. Yo amo a Dios y no me interesa vivir si en el cielo o la tierra, sino me interesa estar delante de esa persona que amo. Entonces saco los 144.000 de que son judíos, 12.000 de cada tribu, y ahí gastamos tiempo y al final la cuestión que la persona se fue y el mensaje del Evangelio no llegamos. Y eso es otro tema más, otras cosas más. Siempre el diablo va a tratar de poner obstáculos. Por ejemplo, ustedes van a tener ahí en el librito las cosas que no podemos hacer, ¿no es cierto?, dentro del evangelismo. Por ejemplo, salta la barrera se llama, no lo vamos a ver ahora, pero siempre el diablo a veces pone una barrera para que nosotros nos quedemos ahí. Estas pueden ser barreras, los 144.000, la cruz. Estamos con un católico, le entregamos un folleto y vos crees en Dios, sí, yo creo en Dios, en la Virgen. ¿Y ustedes creen en la Virgen? Sí, pero yo no le pido, porque la Biblia dice que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y le estamos dando una respuesta correcta y bíblica, pero no conviene, porque ya tenemos que empezar a hablar de doctrina. Entonces lo que nosotros podemos hacer es esto. ¿Crees en la Virgen? Sí, claro que creo en la Virgen. Y sé que un día voy a estar en el cielo con la Virgen. ¿Vos vas a estar en el cielo con la Virgen? No sé. ¿Y a vos te gustaría estar con la Virgen? Porque yo sé que la Virgen va a estar en el cielo. Y sé que voy a estar con la Virgen. Ahora, ¿ves? Si me explicás que yo te explique el folleto. Ahora, el tema de la Virgen es un tema doctrinal, viene después, pero por lo menos yo voy ¿por qué no me preguntó si yo le pedía a la Virgen? Eso se lo agregué yo. Y ahí se armó una discusión, porque ustedes no creen en la Virgen, y bueno, y así, ¿no es cierto? Entonces, por ese motivo, vamos a ver que en este taller vamos a usar lo necesario que lo que inconverso pueda digerir. Bueno, diferentes métodos para evangelizar. Tenemos folletos. Su palabra no volverá vacía. Es importante siempre llevar folletos. Yo siempre llevo folletos, incluso a veces cuando voy, tengo que a un peaje, no tengo tiempo para hablarle, pero le puedo regalar un folleto. Y hay folletos que son completos y uno les puede regalar un folleto y testimonio, contar cómo Cristo nos salvó. Dice la Biblia, Dios dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ser de testimonio, demostración de una vida salvada y transformada. Bueno, actividades especiales como cantatas, fogones, campamentos, maratones deportivos, picnic. Diferentes cultos en la iglesia local. Hay tantas oportunidades que nosotros tenemos para evangelizar. La reunión de oración, bueno, la reunión de oración en realidad no vienen inconversos, pero a veces puede ser, pero mayormente el culto del domingo y el bautismo sí podemos predicar el Evangelio. Ahora, acá vemos testimonio. Me voy a detener acá un cachito, porque una vez dando un evangelismo, un taller, alguien me dijo, Miguel, yo no hago lo que vos hacés, pero yo predico con mi vida, con mi testimonio. Porque yo tenía la costumbre cuando me convertí, que enseguida andaba en las plazas predicando y bueno.
Pero en realidad quiero decirle que nadie se va a salvar por el testimonio nuestro. Hay un dicho que dice, lo que tú haces no me deja escuchar lo que tú dices. O sea, el testimonio prepara el corazón del inconverso. Si, por ejemplo, yo tengo un vecino que a mí me ve gritando en mi casa, diciendo malas palabras y me peleándome con mi hijo y discutiendo, y este me va a venir a hablar de pecado. O sea, es importante el testimonio, pero nadie se va a salvar por nuestro testimonio. La Biblia dice que somos renacidos no de una palabra incorruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la palabra de Dios la que obra. No es mi palabra la que quebranta la piedra, dice el Señor. Entonces, es bueno el testimonio, tenemos que tener buen testimonio, pero tenemos que confiar en la palabra. Porque nadie se va a salvar si no es por la palabra de Dios. Siempre cuento una poesía. Se trata, no sé si ustedes han escuchado alguna vez por radio, la BBN, no sé si llega acá, pero a veces pasan. Hay una canción que se llama El Silencioso. Esa canción es real, de alguien que vivía una vida con un buen testimonio, pero que nunca le había hablado al amigo. Y que este amigo muere. Era joven, dice que 20 y pico de años muere y se encuentra en el infierno. Y del infierno le dedica una carta, le manda una carta a Pepe. Pepe era el mejor amigo que tenía un buen testimonio, pero nunca le había hablado. Y bueno, por supuesto, ustedes saben que esto es una fábula. El hecho fue real, pero nadie va a mandar una carta desde el infierno, o mejor dicho, del Hades, porque en estos momentos los que mueren van al Hades a esperar el día del juicio final. Ahora miren, si en el Hades hubiera un correo, un OCA, seguro que nos lloverían las cartas a nosotros. Yo creo que ahí en el Hades, ¿se acuerdan dónde estaba el rico? El rico que decía, te envido que vayas a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos para que le testifiques a fin de que ellos no vengan a este lugar de condenación. O sea que si en el Seol se pudiesen mandar cartas, no le iban a mandar al testigo de Jehová. Porque indudablemente yo tengo la seguridad que a Russell lo están viendo, como a José Smith, el mormón, lo están viendo en el Hades y están con él ahí. Ahí se darán cuenta que los evangélicos tenían razón, estaban predicando la verdad. Entonces la carta dice así, carta procedente del infierno dedicada a Pepe. Yo puedo, cuando digo Pepe, yo puedo poner mi nombre, ¿no es cierto? Dice, querido Pepe, de mi casa muy cerca tú viviste, mis sueños, gozo y lágrimas supiste. Un amigo por años, es verdad, me ayudaste en gran necesidad. Pero qué triste se ve ahora la evidencia que amigo fuiste tan solo en apariencia. El día que mi vida terminó, que no fuiste fiel amigo, supe yo. Andando juntos por el mundo terrenal, jamás me hablaste de la vida espiritual. Nunca me dijiste cuán perdido fui, ni tampoco que Jesús murió por mí. No hagas ahora lo de tiempo atrás, haz todo lo que pueda, avisa a los demás y suplícales mientras estén contigo que nunca vengan a sufrir conmigo. Yo creo que, así como el rico pedía por su familia, muchas personas que están en el Hades se deben estar acordando también de su familia, ¿no? Entonces, por ese motivo, la importancia del evangelismo personal. No hay nada mejor para mí que el evangelismo personal. Porque nosotros desde el púlpito podemos ver una mano que se levanta, pero nunca sabemos qué pasó en la mente de la persona que levantó la mano. Y la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y si hay algo que tenemos que hacer nosotros en el evangelismo es llevar al conocimiento de la verdad a las personas.
Y en este corto tiempo vamos a ver que es posible llevarlo al conocimiento de la verdad. No se van a convertir, pero no se van a ir como vino. Esa es la clave del evangelismo. Y yo lo puedo hacer con toda la libertad, porque hablando con Carlos, incluso Carlos me pidió, dice, yo quiero que venga una vez más, porque nos damos cuenta que acá había cosas que nosotros no detectábamos. Darío es testigo. Por ejemplo, ayer fue un día de más o menos práctica, y yo he hablado con personas que me decían de tales palabras, que para ir al cielo había que bautizarse y orar mucho. Y yo le decía, hay que orar, mucho hay que orar para orar, vos orás mucho, y esta semana no oré. ¿Y qué hubiese pasado si esta semana te morís? ¿A dónde vas? Al infierno. Con 3 personas hablé ayer, ninguna de las 3 entendió. Entonces una de las cosas que dijimos, Carlos, son personas que son, no van a dar fruto. Son personas que están en la iglesia y pueden estar, y yo les voy a comentar de personas de mucho más tiempo de iglesia. No sé cuántos años tiene este chico. 3 años. Bueno, no puede, o sea, yo creo que en la semana o en el día que levantó la mano algo se puede hacer. Entonces es mucha cantidad. Hoy ustedes van a ver, este librito es el extracto del falso evangelio. Es un libro que yo hice en el año 2000. Este libro tiene como subtítulo La vacuna del nuevo milenio. ¿Por qué la vacuna? Usted sabe que, por ejemplo, yo le doy un ejemplo de una perra que yo tenía, que yo no sé, creo si todos los años, cada 2 años, mi señora le ponía una vacuna que era el parvovirus. Porque el parvovirus es una enfermedad que cuando al perro le ataca, no se salva. Ahora, cuando yo le estoy inyectando Cuando yo le estoy inyectando, lo dejo así porque después le quiero mostrar algo de ahí de mi celular. Cuando yo estoy dándole la vacuna al animal, esa vacuna fue preparada con el mismo virus. O sea, se agarra el virus del parvovirus, se debilita y ese virus se inyecta, se hace la vacuna. Cuando esa vacuna se inyecta y entra en contacto con la sangre, comienza a formar anticuerpos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la enfermedad le quiere atacar, el perro está inmunizado. Entonces, lo puede resistir. Nosotros vamos a ver cómo, ahora, en lo que vamos a ver ahora, cómo el diablo inmunizó al mundo con una vacuna llamado falso evangelio. Él agarró el falso evangelio y lo debilitó. Y eso es visible, lo que vamos a ver en esta noche. Por eso esta noche yo vamos a ver, vamos a conocer a nuestro enemigo. Y es posiblemente ustedes digan, ¿en qué problema estamos? Quizás algunos se asustan de conocerlo, pero saben qué importante es conocer al enemigo que vamos a enfrentar. Pero yo les puedo asegurar que va a ser fácil, mucho más fácil quizás de lo que ustedes lo hacen al evangelismo. Les va a resultar más fácil y va a tener resultados más efectivos. Porque en realidad el diablo hizo eso, ¿no? Agarró el evangelio y lo debilitó. Bueno, vamos a ver eso después. Vamos a seguir un cachito más acá. Dice, el diablo fijó un objetivo. Dice, antes que el pecado entrara al mundo, Satanás ya había fijado un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, a ver, Darío, prende. El objetivo era la mente. Miren, si el diablo no hubiese logrado la mente de Eva, el pecado no se hubiese consumado.
nosotros tenemos un intelecto, una emoción y la voluntad. Y el pecado primero tiene que entrar por la mente, o sea, la tentación viene a la mente. Porque la mente, o sea, la emoción y la voluntad es esclava de lo que pasa en la mente. Ahora, qué importante es la mente de la persona. Porque la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Una persona no puede ser salva si no tiene el conocimiento de la verdad. Y así podemos ver otros textos, por ejemplo, en Lucas 1:72, hablando de Juan el Bautista, dice que Juan el Bautista vino a dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de pecados. O sea, si nosotros parafraseamos ese texto, podemos decir que no hay salvación sin conocimiento de salvación. Y así sucede en todo. Por ejemplo, nosotros, una persona, por ejemplo, que se aparta. ¿Viste, fulanito, hace un mes que no viene a la iglesia, se apartó? No, quizás se apartó hace 2 meses o un año. A lo mejor él estuvo en el lugar donde Dios quería, pero no con el corazón que Dios quería. Porque en su mente ya estaba apartada la persona. Lo mismo le sucedió a David. David vio a Betsabé y pensó, qué hermosa mujer, el marido no está. Ese pensamiento bajó al corazón y la voluntad fue la mano que trae esa mujer. Después en gran problema se encontró. Por eso la Biblia habla de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. O sea, cuando habla la Biblia del corazón, no está hablando del órgano físico. Si a mí me sacan el corazón y se lo dan a un inconverso, ese inconverso va a seguir siendo inconverso. Es como si a nosotros nos pusieran un corazón de un inconverso, de un ateo. Nosotros no vamos a ser ateos. Vamos a seguir amando a Dios porque el corazón es un órgano físico nada más. Entonces vamos a ver algo acá. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Cuando la Biblia habla de imagen y semejanza, no está hablando de la parte física, porque Dios es espíritu. Jesucristo no había venido, aún no tenía cuerpo. El Espíritu Santo es espíritu. Entonces, cuando la Biblia habla de imagen y semejanza de Dios, se está refiriendo a que Dios lo creó al hombre con un intelecto para que piense, razone, con una emoción para que ame. Después del pecado sabemos que el hombre comenzó a odiar. Tenemos el caso de Caín. Y una voluntad para que tome decisión. Entonces, vemos que el hombre fue creado con esas 3 capacidades: intelecto, emoción y voluntad. Ahora, esas capacidades, a veces hay inconversos que dicen, ¿por qué Dios permitió que el hombre pecara? Porque él era Dios y podía haber impedido que pecara. Claro, pero sería el robot, seríamos robots de Dios. La santidad nuestra no sería activa, sino pasiva. Es como si yo me caso con mi esposa y no la dejo salir al mercado, contrato a una persona para que haga los mandados, que le pase los comestibles por una ventana y ella cocine hasta que venga yo de trabajar y después sale conmigo, pero ella no tiene libertad para salir sola a la calle. Ella no sería la señora de Galesio, sería el robot de Galesio. No sería una santidad, una fidelidad activa que nace de su corazón, sino será algo forzado. Por eso Dios permitió, Dios sabía antes que pecara que el hombre iba a pecar. Pero por supuesto, antes que pecara ya tenía la solución. Por eso la Biblia habla del Cristo inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios le dio el tiempo para que el hombre crezca
Y porque el hombre no tenía Biblia, no podía crecer sin Biblia, pero tenía la naturaleza, que la Biblia dice que los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, el hombre podía crecer mirando la creación de Dios. Incluso la Biblia dice que Dios se paseaba por el huerto y hablaba con el hombre. Él tenía el trabajo de ponerle nombre a los animales. O sea que Dios podía venir al huerto y decirle a Adán, ¿qué hiciste hoy? Hoy yo le puse el nombre de elefante. ¿Y qué aprendiste? Bueno, yo aprendí que tú eres un Dios grande, poderoso, porque si no, no podrías haber hecho un animal tan grande y poderoso. Y otro día, y Adán, ¿qué aprendiste? Y yo le puse el nombre al conejito, y yo entendí que tú eres un Dios suave, amoroso, porque no podrías haber hecho un animalito tan suave y así iba creciendo intelectualmente. Pero después le faltaba la emoción, la parte emocional, le dio a Eva, y a medida que iba conociendo a Eva, iba amando a Eva, pero faltaba la voluntad. Por eso Dios le dijo que de todo árbol del huerto podía comer, pero del árbol de la ciencia del bien no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahí, bueno, nosotros sabemos qué pasó. Vino el diablo y con su mentira, con que Dios os ha dicho que no comáis de todos los árboles. No, sí, podemos comer de todos los árboles. Del árbol de la ciencia del bien no podemos comer. No, porque vamos a morir. No vas a morir, sino que vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. No voy a morir. Voy a ser como Dios, qué maravilloso, ¿no? Ese pensamiento que cobijó en su mente, bajó al corazón, y la mano, la voluntad de la mano de Dios, del hombre, que se extendió, tomó el fruto y comió. Y ahí se consumó el pecado. Toma el fruto y come, ¿cierto? ¿Y qué pasó? No perdió la capacidad, pero dice la Biblia que quedó su entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, ahí está la voluntad, toda clase de impureza. Por eso la Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. A esa es la persona a la cual nosotros le vamos a hablar. Por supuesto que los que estamos acá, un día recibimos una nueva naturaleza. Como la Biblia dice, he aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que hemos recibido un nuevo intelecto, una nueva emoción y una nueva voluntad. Por eso la Biblia dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis el deseo de la carne. Nosotros tenemos esas dos naturalezas, cosa que no tiene el inconverso, y por ese motivo la importancia de saber que es de gusto comenzar a discutir de doctrina con el inconverso, que mayormente a veces se hace. No digo que no, a veces no da algún cierto resultado, pero lo importante es trabajar ahí, en esa parte. Esto es lo que vimos recién. Saben que en el año 1900, permiso, porque voy a estar mejor acá sí. En el año 1998, Ratzinger, él era cardenal en aquel entonces, le manda una carta a Juan Pablo II que la iglesia tenía que cambiar su forma de predicar, que había que entregar la Biblia. Ustedes saben, bueno, no veo gente de mi edad acá, pero yo cuando yo tenía 8, 9 años, 10, mi abuela me llevaba a la iglesia católica y en mi casa había una Biblia, pero esa Biblia yo no la abrí hasta, calculo que tendría 17 años, porque yo tenía temor de abrir la Biblia, porque mi abuela decía que el que leía la Biblia se enloquecía, que la Biblia la tenía que leer una autoridad eclesiástica, que era el cura. Pero en realidad cuando íbamos a la iglesia no nos leían la Biblia. Era todo sermón, pero Biblia, un versículo de vez en cuando y nada más.
No, éramos cero escritura. Pero la cosa cambió. Bueno, después él sube de papa, pero ya desde el año, desde el año 1998, más o menos 99, ya la cosa comienza a cambiar. Yo tengo acá, a ver si vos me lo traes, una cosita chiquita que tengo ahí atrás. Arriba del banco la vas a ver en la primera pieza. Sí. Sí. Y tráeme el coso negro también. Dice: exhorto a los pastores de la iglesia y a los agentes de pastoral a esforzarse en educar a todos los fieles a gustar el sentido profundo de la palabra de Dios que se despliegan en la liturgia a lo largo del año, mostrando los misterios fundamentales de nuestra fe. Esto que ustedes ven son pequeños, diríamos, cartelitos que en los negocios en Buenos Aires ponían y la cosa negra también, porque tengo libros ahí que quiero mostrar. Me olvidé de traer estas cosas de acá. Esto, fíjense, es del año 2008. Nos amó y nos salvó. Nos salvó. Nosotros a veces preguntamos a un católico: ¿y usted es salvo? ¿Salvo? ¿Cómo salvo? No saben a veces qué es salvo. Bueno, salvo es una persona que cuando muere va al cielo. ¿Usted es salva? No sé, Dios dirá. Sin embargo, los carteles en Buenos Aires, en cada negocio de católico, había un cartelito así: nos amó y nos salvó. 2009, tu cruz y resurrección nos da la vida. ¡Qué verdad! Porque Romanos 4:5 dice que Cristo murió por nuestro pecado y resucitó para nuestra justificación. Es verdad que la cruz y la resurrección nos da la vida. Pero deberíamos sacar el purgatorio. Porque si realmente creen que les da la vida, ¿por qué siguen orando por los muertos? Es todo una simulacra. Esta es la vacuna, ¿no? Mensaje del Santo Padre: todo el mundo debería poder experimentar la alegría de ser amados por Dios y el gozo de la salvación. Yo no sé si él está enterado de esto, porque él a veces dice que en el infierno no existe, otra vez dice que existe. Pero si usted entra, por ejemplo, en Google y busca los pensamientos del Papa, van a encontrar cosas así. Alabanza a la sangre de Cristo. Esto es vendría a ser un librito que yo compré en la estantería, porque a veces yo empecé a comprar literatura de ellos para ver cuánto iban avanzando, ¿no? Convocatoria para todos los que desean vivenciar la palabra de Dios y transmitirla leyéndola en la Santa Misa. Y fíjense en abajo: preguntar por Cristina Espada y traer Biblia. Y a mí me asombraba, por eso yo esto lo pedí en Flores. Entré a la iglesia y le dije: mire, hay un cartel, no me lo regalan. Bueno, después de insistir tanto me regalaron, porque digo, esto me va a venir bien para el evangelismo. Año Paulino: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Este es otro librito, Oraciones y Pensamientos de Juan Pablo 23. De Juan 23. Y este librito dice: haz que todos te invoquen y te encuentren para tener en ti el camino, la verdad y la vida. Todos redimidos por la sangre de Cristo. A veces no saben ni qué es ser redimido. No saben cómo ser salvo, qué limpia el pecado. Sin embargo, empezaron a salir escrituras. Este es un diario de Santiago del Estero. López Juan José: se durmió en el Señor, espera la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá jamás. Hoy a las 20 en la parroquia Espíritu Santo, compartiendo con la comunidad. ¿Por qué no sacamos la misa? Si Jesucristo es la resurrección y la vida, el que cree no morirá jamás. Y hay otros que dicen tiene vida eterna. Se durmió en el Señor, espera la resurrección. Elevamos plegarias al Señor para que le reciba en su reino.
Gracias a Dios a nosotros no nos tienen que rezar para que Dios nos reciba. Dios nos salvó eternamente. Jesús dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Acuña Honorio, se durmió en el Señor y espera la resurrección. Familias invitan a la misa que se celebrará hoy a las 19:30 en la iglesia San Roque con motivo de cumplirse 14 años. Hace 14 años que la familia hace misa para que vaya al cielo o salga del purgatorio, quizá a un lugar mejor. CIEC, Confederación Interamericana de Educación Católica. La salvación siempre es un don gratuito de Dios. Pedir perdón no es pedir disculpa, es arrepentimiento. Pedir perdón es ser consciente del pecado, de nuestra idolatría, de las tantas idolatrías, ¿no? Parece que mucho no se arrepintió. No existe pecado que la misericordia de Dios no pueda alcanzar y limpiar cuando encuentre un corazón arrepentido que busca reconciliarse con Dios. ¿Cómo recibir a Cristo? ¿Cómo recibir a Cristo, bien a Jesús en la Eucaristía? Ahora ellos reciben a Jesucristo. Si un gay acepta al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? ¿Saben por qué esto es importante? ¿Por qué es importante? Miren, saben que yo siempre doy el ejemplo de una persona, de un boxeador. Un boxeador, antes de ir al ring, primero, su manager, el que lo prepara, le hace, por lo menos un mes antes, ver películas de la persona que va a pelear con él, su contrincante. A ver, fíjate que él es flojito de hígado o de mandíbula, apuntá al hígado, no te dejes llevar a las cuerdas, salís de la cuerda, tratá de salir de la cuerda, da vuelta alrededor de él. O sea, todas esas películas de los que van a pelear con esta persona, su contrincante, son vistas antes de subir al ring a una pelea profesional. Por eso, la importancia que yo sentí en mi corazón de mostrar esto, para que ustedes realmente vean y conozcamos a nuestro enemigo, porque nos vamos a encontrar en la calle como vocabularios cristianos. Personas que en una oportunidad han hecho una oración para recibir a Cristo. La salvación a través de Jesucristo. Recibimos el don de la vida eterna cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Una persona que piensa en construir muros y no en construir puentes no es un cristiano. Claro, nosotros somos los que construimos muros. Porque en realidad lo que está haciendo el Papa es tratar de sacar los muros, o sea, que seamos todos iguales. Nosotros somos los hermanos apartados, los que salimos de la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo nos van a involucrar de nuevo en la Iglesia si no nos dan un mensaje parecido? El mensaje tiene que ser muy parecido al nuestro. Por eso podemos ver fotos, pastores en el Vaticano, ecumenismo. El ecumenismo cada día avanza más. Mormones. El Evangelio de Jesucristo. Los primeros principios del Evangelio son la fe en Jesucristo, el arrepentimiento, y las primeras ordenanzas del Evangelio son el bautismo y el recibir el Espíritu Santo. Acepta al Salvador. El Salvador padeció por nuestros pecados para que pudiéramos dejarlo atrás. Bueno, dejarlo atrás sería una consecuencia. No, Él murió para salvarnos, porque Dios primero salva y después nos transforma, nos santifica. O sea que la santificación es obra del Espíritu Santo después de ser salvo. Pero fíjate, ellos aceptan al Salvador. Bueno, esto también es del mormonismo. El arrepentimiento nos brinda el perdón. No, en realidad el arrepentimiento no nos brinda el perdón.
El arrepentimiento nos puede llevar a buscar el perdón de Dios. Mateo 27:3 dice que Judas revolvió arrepentido las 30 piezas de plata. El problema es que Judas fue a un lugar equivocado a buscar salvación. Tenía que haber ido a la cruz, donde estaba Jesús, no a buscar a los líderes religiosos. Entonces, el arrepentimiento es bueno después que vamos como el ladrón de la cruz. El ladrón también se arrepintió, pero fue al lugar que pudo encontrar salvación, fue a Cristo. Entonces, el arrepentimiento, no tenemos el perdón por el arrepentimiento, porque hoy se habla mucho del arrepentimiento. Vamos a ver después lo que es el arrepentimiento en forma ilustrada. Y este hombre que sacó el librito, el arrepentimiento que está en este librito, que yo lo tengo acá, que me gustaría que ustedes vean el significado del arrepentimiento. Lo tengo, pobre, bastante viejito, porque lo uso ya desde el 2000 lo estoy usando casi. Bueno, el Señor ha dicho, el arrepentimiento conduce al perdón, se llama. Cuando alguien realiza buenas obras, estas son evidencias de su arrepentimiento. Mentira. Que una persona haga obras no significa que se arrepintió. Ahora bien, la frase de todo corazón es vital, no puede haber retroceso. Si el pecador deja de pagar sus diezmos, falta a las reuniones, quebranta el día de reposo, falla en sus oraciones u otra responsabilidad, no está completamente arrepentido. El Señor sabe, como también la persona, el grado de aflicción en el arrepentimiento. Grado de aflicción. El arrepentimiento es cambio de mente, no solamente. Puede afectar la emoción, sí, pero es cambio de mente. Es metanoia, no metamelomai. Y cuando se haya orado lo suficiente, ayunado lo suficiente, sufrido lo necesario, y cuando su corazón esté bien, puede esperar que venga el perdón y con él aquella gloriosa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el arrepentimiento mormón. Y saben, miren, yo había dejado, porque esto, hermano, es muy importante. Por ejemplo, hoy en día, ¿saben cuántas personas evangélicos que han venido a decirme, Miguel, los mormones son cristianos? Digo, no, hermano, no son cristianos. Han adoptado un vocabulario bíblico al punto de decir que ellos son salvos por gracia. Miren, les voy a hacer escuchar algo que me manda un amigo de La Plata. Miguel, bueno, en primer lugar espero que andes bien, vos y tu familia. Miguel, te quería pedir un consejo o pedirte ayuda, porque sé que lo vas a poder hacer, de algo que la verdad no me pone orgulloso, pero es algo que me pasó y que no supe cómo reaccionar. Mirá, te cuento, quiero hacerlo bien corto para no hacerlo muy largo el audio. Hace unas semanas atrás aproximadamente vinieron a casa dos chicas mormonas, y bueno, y estaba ese momento yo solo con los nenes en mi casa y bueno, lo voy a adelantar un poquito. Podían hablar. Pero en un momento le digo que nosotros creemos de que somos salvos por gracia. Y ella, y ahí fue donde me sorprendió, me dice, una de ellas, eran dos chicas que eran de Estados Unidos, me dice, pero nosotros también creemos que somos salvos por gracia. Y sinceramente me sorprendió, me impactó, me choqueó como el vocabulario que usaban. Yo sé que ellos están en el error, que no creo que crean eso, pero me quedé impactado, no sabía cómo reaccionar, sinceramente fue como choqueante y no sabía cómo salir. Después la conversación, yo no recuerdo si fue Analía o fueron ellas, que se desvió y al ratito se fueron, pero la verdad, como te decía, es algo que no me pone orgulloso para nada y no me pone contento, pero me impactó muchas cosas de las similitudes. Primero, bueno, lo que te decía de cómo cuidan el testimonio, eso la verdad me impactó. Y lo que decían, el vocabulario que tenían, y bueno, y lo que me dijeron de que ellos eran salvos por gracia también. ¿Me podés explicar algo de eso? ¿O qué entienden ellos por gracia? Claro. Si vos a un mormón le decís, pero vos si te morís ahora vas al cielo, no, está el juicio final, Dios dirá. Bueno,
Entonces, ¿qué es gracia? Porque para nosotros gracia bíblica es regalo de Dios. La idea es esta. Yo por gracia dejé de fumar. Si no fuera por la gracia de Dios no hubiese podido dejar el cigarro, el alcohol. Yo no tomo vino, no tomo café, no tomo té. Esa es la idea de gracia. O sea, por la gracia me estoy santificando. Pero agarran a una persona que no sabe qué es lo que cree y qué es para ellos. La primera palabra, gracia, si nosotros creemos que somos salvos por gracia y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, entonces son salvos. Así piensan muchos. Testigo de Jehová. Jesús quita el pecado del mundo. Ahora comenzaron a hablar, esto es a partir del 2000, comienzan a hablar de que Jesús quita el pecado del mundo. Bueno, ese es el plan de salvación, no lo vamos a ver. Lo que ellos piensan, el plan de salvación de Russellista. No vamos a entrar para no pasar por mucho tiempo. Yo lo que más me interesa mostrarle la similitud que tiene. Bueno, ellos creen que Cristo murió en el madero. Razonamiento a partir de las Escrituras. ¿Conocen este librito? Este es el librito que trabajan. Yo te voy a pedir que vos leas, porque por ahí no me creen que lo que yo voy a decir, que dice eso. Lee lo que dice ahí. Sí, sí. A ver, esto y esto. Por gracia, bondad inmerecida, habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, pues es el don de Dios, no a base de obras, para que nadie se gloríe. La entera provisión para la salvación es una expresión de la bondad inmerecida de Dios. De ninguna manera puede un descendiente de Adán obtener salvación por su propia cuenta, por nobles que sean sus obras. La salvación es un don que proviene de Dios y que se da a los que ejercen fe en el valor del sacrificio de su Hijo para expiar los pecados. Bueno, por supuesto que si ellos creyeran esto, no serían testigos de Jehová. Por supuesto, esta es una pequeña dosis de la vacuna. Para que cuando va el cristiano a hablarle de que la salvación, ya no sabemos que no es por obra, no, sí, ya sé. Pero en realidad si ustedes agarran para leer, una vez que uno está salvo, ¿y sigue estando siempre salvo? Mateo 24:13, de modo que la salvación final de la persona no se determina en el momento que empieza a ejercer fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Mateo 24:13 dice, el que persevera hasta el fin será salvo. El que conoce ese texto, por empezar, la iglesia no estaba. Cristo no había sido llevado a la cruz. Eso está hablando de la tribulación. Todo Mateo 24 está dirigido a los judíos y en el tiempo de la tribulación. Entonces van a tener que perseverar hasta el fin porque en ese entonces va a estar el anticristo marcando con el 666 y van a tener que perseverar para ser salvos. Y fueron momentos antes, 3 días antes de llevarlo a la cruz a Jesús. Saliendo del templo, Jesús le dice que persevera hasta el fin será salvo. Filipenses 2:12, tal como siempre habéis obedecido, ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. Está hablando a la iglesia. Pablo le instó a no estar demasiado confiado, sino reconocer que su salvación final todavía no está asegurada. Y como dosis final, Efesios 2:8 y 9, para que esa pequeña dosis, eso es lo que inmuniza a la persona. Vamos a seguir. ¿Cuál es el mejor regalo? Ahora hablan del regalo de Dios. Y no hace tiempo, Esta revista es del 2017. No, 2007, perdón. ¿Acepta usted el mayor regalo de Dios? Jesucristo el Señor, la Iglesia Universal del Reino de Dios. Pare de sufrir. O pague para sufrir. Su fundador, el obispo Edwin Macedo. Jesús Cristo el Señor.
Edwin Macedo sacó un librito llamado En los Pasos de Jesús. Cuando yo estuve en Estados Unidos, en Georgia había una iglesia. Cuando yo fui la tercera vez, había más de 100 iglesias en todo Georgia. Increíble cómo se multiplicó. Miren, 10 pasos rumbo a la salvación. Primer paso, aceptar de corazón al Señor Jesús como único Salvador. No están todos los pasos ahí. Segundo paso, participar en los servicios religiosos. Tercer paso, buscar el bautismo del Espíritu Santo. Yo no te necesito buscar el bautismo. Habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Evitar las malas compañías. Bueno, ahí faltan algunos, por supuesto, pero no están todos. Pero no interesa. A mí lo que me interesa es aceptar a Jesús. Leer la Biblia diariamente. ¿Para qué? Para ser salvo. Andar en santidad. Yo no ando en santidad para ser salvo. Ando en santidad porque soy salvo. Evitar las malas compañías. Ser bautizado. Frecuentar las reuniones de miembros. Ser fiel en los diezmos y en las ofrendas. Y orar sin cesar y estar vigilante. Miren, todas estas personas un día recibieron a Jesucristo como Salvador. Miren lo que es esto. Son estadios, ¿eh? Hace unos años, cuando estaba un pastor, estoy hablando del por qué digo pastor, no es pastor, es un director del Instituto Bíblico en Argentina. En Argentina, como si yo no estuviera en Argentina, bueno, en Buenos Aires. Le entregó un folleto a un muchacho en la Plaza Flores. Y dice, ¿por qué no se lo das a otra persona? Yo ya tengo a Jesús en mi corazón. Ah, ¿de qué iglesia sos? De la Iglesia Universal del Reino de Dios. ¿Ah, sí? Ah, y él ya sabía que vieron la flor, el agua del Jordán, el aceite de Israel, el camino de la sal. ¿Y vos recibiste a Jesucristo? Sí, pero lo recibiste de todo corazón. ¿Ahora qué va a decirle? No, lo hice hipócritamente. ¿Le parece que le va a decir, no, lo hice hipócritamente? Nadie va a decir eso. Pero vos creíste que somos pecadores. Sí, todos somos pecadores. ¿Y vos creés que Jesucristo murió por nosotros en la cruz? Sí, no solamente murió, resucitó también de los muertos. Ah, bueno, hermano, Dios te bendiga. ¿Y vos a qué iglesia vas vos? Yo soy de la iglesia evangélica de Hermanos Libres. Ah, estás muerto. Hermanos Libres, Bautistas, todos. Vos tenés que venirte a mi iglesia, ahí está el poder del Espíritu Santo. Entonces, mire, yo después les voy a contar alguna historia. Yo me he encontrado con gente que me ha venido a traer un folleto en la calle y yo ya sé qué tengo que hacer, porque yo ya sé. Por eso es importante conocer al enemigo. Esto es lo que vamos a estar viendo en estos días. Miren lo que es esto. Pensar que toda esa gente ha hecho una oración pidiéndole a Cristo que entre en su corazón. Y le han dicho que si recibieron a Jesús son salvos. Malas cosas que tienen que hacer, ¿no? El problema es que cuando nosotros vamos y le invitamos a recibir a Jesucristo, yo, por ejemplo, no uso, cuando yo me encuentro con un evangélico, yo no le digo si quiere recibir a Jesucristo. Anoche había 3 en la iglesia, en Converso. Seguro que si yo le decía, no te gustaría recibir. Bueno, le dije a la chica, a Tania, se me escapó, ya lo recibí, me dijo. Entonces yo le dije lo real que tenemos que decirle. ¿Vos te das cuenta que estabas equivocada? Sí. ¿Por qué estabas equivocada? Pues yo pensaba que era por obras. Y ahora, ¿cómo puedes ser salvo? Jesucristo, su sangre me limpia todo pecado. Entonces, ¿vos te das cuenta que estás equivocada? Claro.
Entonces vos no te animarías a decirle a Dios, Dios, yo estaba equivocada. Yo creía que la salvación dependía de mí, de lo que yo hacía, pero hoy entendí que la sangre de Cristo es lo único que me limpia el pecado. Sí. ¿Y que Dios no la va a salvar porque le haya dicho eso? Tiene que decirle, Jesús, entra en mi corazón. Y si es muda y no puede hablar, y creyó la verdad porque lo leyó, no va a ser salva. Entonces yo hoy no le digo a un evangélico si querés recibir a Cristo, ni a ellos, porque ya sé que lo hicieron. Le digo, vos estabas equivocada. Tenés que hablar con Dios, porque sabes una cosa, vos me decís a mí que estás equivocada, pero yo no puedo hacer nada por vos. Vos eso se lo tenés que decir a Dios que estabas equivocada. Miren lo que es esto. Y ustedes dirán, ¿para qué pongo tanta foto? Porque esto nos tiene que mover a nosotros a decir, algo tengo que hacer. Mire, la meta de unir, cuando Juan Pablo II sube, la meta, unir a los cristianos. Ahora, la idea de él no es que los católicos se amen cada día más. La idea es unir a todas las iglesias, formar una sola religión. Dentro de poco no va a haber más, va a haber el Islam. Ya están los tres templos. Y él es el Papa Francisco, es el promotor de todo eso. Vamos a ver el arrepentimiento ilustrado, porque hoy hablan mucho de arrepentimiento. Yo en el falso evangelio hay 2 o 3 capítulos que yo hablo del arrepentimiento. Porque en realidad a veces está tan usado el arrepentimiento, tan usado. Por ejemplo, arrepentimiento es cambio de mente. Yo prefiero decirle, vos tenés que cambiar tu forma de pensar, antes de decirle tenés que arrepentirte. Porque cuando yo digo tenés que arrepentirte, lo primero que piensan es que tiene que sentir tristeza. Tenés que cambiar tu forma de pensar. Vos no sos bueno, vos sos pecador. Vos no podés ir al cielo por obras, es por gracia. Vamos a ver el arrepentimiento ilustrado. Esta persona va caminando, pecando, porque le gusta el pecado, hasta que se encuentra con alguien que le dice que tiene que arrepentirse, porque es pecador. Sí, si no te arrepentís vas a perecer. Bueno, ahí le habla, esta persona dice, sí, tengo que arrepentirme, debo arrepentirme. Y él se da vuelta, da la espalda al pecado y tiene un cambio de vida. Fíjese que ahora va a la iglesia, se bautizó, ofrenda. Ahora no fuma. Ya no toma más alcohol. No toma más café ni té. Ora, lee la Biblia y el libro de Mormón. Es un mormón. Esta persona también va caminando rumbo al pecado, alguien le habla, le dice que sí, que se tiene que arrepentir, debo arrepentirme, da la espalda al pecado y tiene un cambio de vida. Cambidavío. Salió re mal, ¿viste? Eso será de tanto toqueteo al cosa. Bueno, no importa, yo les voy diciendo en voz alta. Ofrenda, se bautizó. Este no va a la iglesia, va al salón del reino. Bueno, tampoco fuma. ¿Saben que yo conozco testigos de Jehová que andaban por la calle literalmente hechos pis con sus pantalones mojados? Y hoy anda con una Biblia golpeando puertas. Y se arrepintió. Por eso cuando a mí me dicen, para ser salvo hay que arrepentirse, ¿cuál de los dos arrepentimientos?
¿Cómo cuál de los dos? Sí, porque hay dos arrepentimientos, uno que salva y otro no. Este arrepentimiento no salva. Es sepulcro blanqueado nada más. Predica, y quizás predica más que los evangélicos. Ora, lee la Biblia, pero es un testigo de Jehová. Este también va caminando rumbo al pecado, pero fíjese, a este pasó algo, ¿ve? Él entendió que sus pecados, se le prendió la lamparita, como es el refrán, ¿no? Él entiende que sus pecados fueron a parar a la cruz. ¿Y qué hace? Corre a la cruz con sus pecados. Recibe a Jesús. ¿Y el cambio de vida dónde está? Bueno, sabe que el cambio de vida viene después de la cruz, nunca antes. Ahora, ora, todavía da el baile. Fuma. ¿Saben que yo cuando me convertí, cuando yo tomé decisión el 15 de mayo de 1977, yo me iba a la iglesia con los puchos en la media. Pero a mí, toda la semana una persona me visitaba y me daba de comer. A mí nadie me dijo que yo tenía que dejar de fumar, ni dejar ir a bailar. El Señor me sacó de ese lugar. Cosa que cuando fui mormón y carismático, me esforzaba para no hacerlo y volvía de nuevo a hacer lo mismo. Y era un sacrificio para mí no hacerlo. Y a veces mis amigos decían, dale, fumate uno, que ahora porque vas a la iglesia. Y a veces caía, pero siempre esforzándome. Pero el día que el Señor me transformó, el Señor me sacó todo. Sabe que el que comenzó la buena obra, dijo el Señor, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El cambio de vida viene después de la cruz, no antes. Porque antes de la cruz es obras, y la Biblia dice que las obras no nos salvan. Ahora, miren, los dos arrepentimientos son bíblicos. La Biblia habla de este arrepentimiento metamelomai. Este es el arrepentimiento que experimentó Judas. Si Judas tuviese tenido que haber entregado al Señor Jesús por segunda vez, no lo hubiera hecho. Él realmente estaba arrepentido de lo que ha hecho, porque el arrepentimiento es un sentimiento que Dios puso en todas las personas. Porque si no, se imaginen lo que sería este mundo. Personas que han hecho algo mal, han fracasado, han pedido perdón y han pedido perdón a sus hijos, quizás cometieron un desliz en su vida y volvió todo normal y sintió paz. Porque cuando una persona se arrepiente, ¿no es cierto?, y hace las cosas bien, aunque siendo inconverso, puede vivir en paz con su conciencia. Pero el problema es que necesita vivir, puede vivir en paz con su conciencia y morir sin la paz con Dios. ¿Por qué? Porque este arrepentimiento te aleja del pecado, pero no te reconcilia con Dios. En cambio, metanoia primero te reconcilia con Dios y después te aleja del pecado. Es la obra del Espíritu Santo obrando en la persona que te aleja del pecado. No es el hombre haciendo fuerza para no pecar. ¿Ves? Ese arrepentimiento te aleja del pecado, pero no te reconcilia con Dios.